Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Oblomov, del escritor ruso Iván Goncharov. No es un libro que esté leyendo ahora, sino es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog literario, desde La Ciudad Sin Cines hasta el canal, porque me parece una gran novela y me gusta que esté en el canal. Lo leí en 2016 o por ahí, o sea, hace ya unos cuantos años, lógicamente no me puedo acordar de los detalles, entonces me he impreso la reseña que escribí en su momento para comentarlo y la voy a usar pues más de lo habitual en otras reseñas y leeré en algunos momentos. Y espero que esto no sea demasiado grave, porque yo creo que la gente más que verte te escucha como si esto fuera un podcast. Vale, decir que Iván Goncharov nació en Sibir, en Rusia, en 1812 y murió en San Petersburgo en 1891. Yo no sabía de la existencia de esta novela hasta que la editó Alba, que tiene una de las portadas más bonitas de la editorial, aunque no es la primera vez que se editaba en España. La traducción está a cargo de Lydia Cooper, que yo la conocía porque es la traductora de la edición del taller de Mario Múnich de Guerra y Paz, que es una de mis novelas favoritas. Era mi novela favorita hasta que releí El Quijote y se convirtió en mi novela favorita. Esta es la segunda novela favorita y hace Lydia Cooper, yo creo que hizo aquí un gran trabajo y aquí lo vuelve a hacer. Vale, pues entonces es Oblomov con la traducción de Lydia Cooper. Y bueno, pues lo compré en la Feria del Libro, que lo tengo aquí anotado en 2016. Me había fijado ya en este libro, estaba esperando que saliera en Alba Minum, no salió y bueno, pues aproveché la feria para comprarlo con el 10% de descuento. El protagonista se llama Ilya Ilyich Oblomov. Cuando empieza el libro tiene unos 32 o 33 años, vive en San Petersburgo y sus padres murieron hace ya tiempo en la aldea de la que son originarios. En esta aldea, Oblomov tiene el control de más de 300 siervos, aunque hace ya 12 años que no se pasa por allí y no sabe cómo van las cosas. En algún momento, Oblomov trató de hacer carrera en la administración, pero después de 2 años trabajando como funcionario, decidió presentar su dimisión al cometer un error en sus funciones. Desde entonces lleva ya años dedicándose a vegetar en su casa de San Petersburgo, abandonándose al sueño en casi cualquier momento del día. Pero 2 acontecimientos van a obligarle a tomar decisiones y a aceptar cambios en su vida. Después de 8 años, el dueño de la casa en la que reside le pide que se mude. Además, llegan malas noticias desde la aldea. Su administrador de los bienes le dice que las cosechas son malas, que los siervos están huyendo y que es posible que las rentas de ese año que le tienen que corresponder a él sean menores. Oblomov recibe varias visitas en la casa, entre ellas la de Sot, que es su compañero de la infancia en la aldea. Sot recibe el sobrenombre del alemán, aunque realmente solo su padre es alemán y él vive en Rusia. Este hecho de que el personaje es alemán sirve para subrayar dos caracteres arquetípicos de la novela. Por un lado, Oblomov, que representa al noble ruso clásico, inmovilista, perezoso, incapaz de realizar reformas en sus territorios, lo que redundaría en mejorar el nivel de vida de sus siervos y en el aumento de las ganancias. Sol representa el espíritu luterano del emprendimiento y el deseo de mejorar mediante el esfuerzo y la diligencia. La mirada de Goncharov parece ensalzar los modernos valores europeos de Sol, frente a la enfermiza parálisis de Oblomov. No obstante, la mirada del narrador sobre Oblomov no es condenatoria, sino que este se presenta como víctima de una enfermedad que el propio personaje denomina como oblomovismo. Oblomov es un hombre sensible e inteligente. De hecho, uno de los motivos por los que ha abandonado el mundo del trabajo es que no le gusta la vulgaridad de las personas que luchan por hacerse una posición en él, ni su falta de ética. Todos estos aspectos despiertan la simpatía del lector hacia él. Sot se ha propuesto ayudar a su amigo de la infancia para que pueda tomar las riendas de su vida. Su consejo es que viaje al extranjero y después regresa a la aldea para poner orden en sus asuntos, pues sospecha que el administrador se está aprovechando de su indolencia para robarle el dinero. Goncharov estuvo bastante tiempo con la novela. En 1849, no sé si he dicho que la novela se publicó en el año 59, una década después,
Apareció en la revista El Contemporáneo el extenso capítulo 9 de la primera parte. En él, Oblomov dormita y recuerda en sueños la aldea y su niñez. Me ha llamado la atención el cambio del tono de lo narrado. De repente, tras 130 páginas de lectura, el texto se vuelve más barroco y descriptivo. Sabía por la solapa del libro que esta narración, que luego fue ensamblada en la novela, era anterior al resto del libro. Y lo cierto es que el lector atento lo puede notar. En este capítulo, llamado El sueño de Oblomov, descubrimos la configuración de algunas de sus características de su personalidad. El personaje creció como un niño sobreprotegido, observando la indolencia de su propio padre. Sol viajará al extranjero y le pedirá a Oblomov que se una a él. Además, se ha encargado de presentarse a la joven Olga, una noble huérfana de 20 años. Oblomov se siente renacer al conocer a Olga, de la que se enamora. La parte central de la novela es en gran medida una descripción de la historia de amor entre Oblomov y Olga. Siempre he pensado que al acercarme a las obras clásicas, que lo mejor resiste el paso del tiempo es la descripción de las pasiones y no de las costumbres. Los celos, el odio, la pasión, la cobardía son similares en una época y en otra. Es la descripción de las costumbres lo que peor envejece en una narración. En algunos momentos me parecía que la historia perdía fuerza cuando el autor se centraba en describir el celo con que Oblomov trata de guardar las formas en su relación amorosa con Olga. Luego me he dado cuenta de que en realidad Goncharov muestra este aspecto como parte de la debilidad de carácter del personaje, que se acabará preocupando más del qué dirán que de vivir a fondo su pasión. Por tanto, he terminado concluyendo que la concepción novelística del autor es realmente moderna. Lo cierto es que la evolución de la historia de amor entre Oblomov y Olga está narrada con bastante sutileza. La novela se vuelve más dinámica gracias a la aparición de otros personajes secundarios negativos, como Iván Manchevich y Taresev, dispuestos a aprovecharse de las debilidades del protagonista para sacarle el dinero. Mientras haya papanatas en Rusia que firmen sin leer, podemos vivir, se dice en la página 472. Pero como señala Javier Avilés en su magnífico blog de reseñas El lamento de Portnoy, al final, con la novela centrada en Olga y Sot, dejando a Oblomov en segundo plano, Goncharov quizá crea un anticlímax narrativo demasiado largo. Avilés señala que para él la novela es irregular, porque al final se produce una especie de traición al personaje. Y esta reflexión me pareció muy interesante. En las últimas páginas, Sot cuenta la historia de un escritor que podíamos identificar con el propio Goncharov, lo que daría lugar a un juego metaficcional. Como buen narrador del siglo XIX, Goncharov interviene en la historia mediante el empleo de preguntas retóricas. Por ejemplo, en general deja fluir la novela por sí sola a lo largo de casi todas las páginas. El tono habitual es levemente irónico, sobre todo cuando habla de la relación de dependencia paternalista que se establece entre Oblomov y su sirviente Zaha. A pesar de compartir las reflexiones de Javier Avilés sobre esta novela, cuyo personaje ha trascendido a la cultura popular rusa, siendo Oblomov un término para designar a las personas vagas y con poco espíritu, considero que Oblomov es una de las grandes novelas del siglo XIX, una obra sutil y conmovedora. En palabras de nada menos que Lev Tolstoy, el escritor de la magnífica Guerra y Paz, decía Tolstoy de este libro: una obra verdaderamente grande. No se había visto nada parecido en muchísimo tiempo. Así que si esto es lo que opina Tolstoy de Oblomov, ¿qué más podemos decir el resto de los mortales sobre este gran libro? Bueno, pues hasta aquí esta reseña. Me estoy acordando de cuando comenté algún libro de algún escritor ruso, que esto ya fue pues después de que empezara la guerra de Ucrania. Alguna persona que era de origen ruso me comentó que me agradecía que siguiera comentando a escritores rusos en el canal. Y es que realmente ni lo había pensado, que porque Putin haya invadido Ucrania yo no deba recomendar a escritores rusos. Es que me hace tan surrealista la relación que me quedé sorprendido, porque desde luego estos grandes escritores del XIX, Tolstoy o Goncharov, ¿qué tendrán que ver con el disparatado Putin en el siglo XXI? Por supuesto, hay que leer a los grandes escritores rusos del XIX porque posiblemente son los mejores escritores de la historia de la novela o de la literatura. Y de hecho estoy pensando hacer otro vídeo sobre Chejov, porque Chejov se habla mucho de los cuentos y menos de las novelas, y tiene 7 novelas cortas. Yo he leído esas 7 novelas cortas que me parecen magníficas y probablemente haga otro vídeo recomendándolas.
Vale, pues hasta aquí la reseña. Si habéis leído Glomot, me habláis de él o qué opináis de la lectura de los rusos. Y ahora pues aquí el momento spam. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, donde hago una crítica a los abusos de las empresas norteamericanas de auditoría consultoría, donde se trabajan una barbaridad de horas. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a algún vídeo donde hablo más extensamente de mi novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, en la que un poeta frustrado español llamado Ernesto Sánchez conversa a través de Skype con nada menos que con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, al que convierto en poeta. Ya digo que es una sátira sobre los sueños desmesurados de los artistas. Dejo también un enlace. Vale, Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, ambientada en el Madrid 2013, por lo tanto todavía en el periodo de crisis 2008-2014. El protagonista es un hombre que tiene 39 años, va a cumplir 40, que es contable, pero también sueña con ser escritor. No tiene éxito ni en el trabajo ni artísticamente. Hablo de las relaciones de pareja, con la familia, con los amigos, lo íntimo, lo político, lo general. Todo lo que se me ocurrió lo he metido ahí. Y te dejo un enlace por si alguien lo quiere leer. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós.